Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Mensaje amando a la vida, amando a la vida. Bueno, el domingo, creo que celebramos Pentecostés. Entonces, en ese escenario dramático de Pentecostés, ahí vimos los discípulos están reunidos en el cenáculo donde Jesús celebró la última cena con los apóstoles. Entonces ahí siente como un viento fuerte que sacude el lugar y aparecen lenguas de fuego sobre ellos. Hablan en diferentes idiomas y entonces quedan asombrados, judíos devotos que observan este fenómeno. Cómo es que esos hombres están hablando idiomas de todas partes que todo el mundo los entiende. Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo, prometidos a los apóstoles por Jesucristo resucitado, ¿sí? Se había dicho que viene el Espíritu Santo, el Consolador, ¿sí? No los va a dejar huérfanos. Entonces, ese Espíritu Santo ahora llena a los apóstoles del poder divino para poder proclamar la buena nueva de Jesús a través de todo el mundo antiguo. Entonces, en este día de Pentecostés, la iglesia nace. ¿Sí? Nace la iglesia públicamente, podemos decir. Nace la iglesia públicamente. Claro que Jesús ya estaba al juntar los apóstoles y discípulos, sí, claro que ya se está formando la iglesia en semilla, pero aquí entonces nace públicamente para que todo el mundo lo vea en manera espectacular por la fuerza y la iniciativa de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces nace públicamente y con los idiomas diferentes que se están hablando, nos da el mensaje. La iglesia es universal. Es para todos los idiomas, todas las lenguas, todas las naciones, todas las gentes. Universal es la iglesia. Bueno, entonces es a través de su Espíritu Santo que nace la iglesia. Es institución divina, por lo tanto. Una institución divina, obra de Dios. Pero al mismo tiempo, claro que la iglesia es humana. Consiste de seres humanos. Seres humanos, los cuales en su debilidad se abren al poder de Dios. Y este mismo Espíritu Santo que inició la iglesia, ¿sí? Es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que hoy día, más de 2000 años después de Pentecostés, el mismo Espíritu Santo que inspira, ilumina y sostiene la iglesia. El mismo Espíritu Santo hoy día. Entonces recuerda otra vez, la iglesia es obra de Dios. Obra de Dios. La iglesia no es creación. No es invento de los hombres. Entonces, por lo tanto, los que pretenden hoy día, los que tienen la idea hoy día, aún dentro de la iglesia, de poder cambiar la iglesia, de modernizarla, los que tienen la idea de poner la iglesia al día con las corrientes del mundo, y especialmente en el ámbito de la sexualidad, como hemos visto, ellos no tienen ningún derecho de pretender cambiar la iglesia. Se equivocan. Entre ellos los que comienzan a mirar la iglesia como cualquier organización social, como una institución social, humana, de hombres, ¿sí? Que siempre está evolucionando, que siempre está cambiando, según los diseños, según los planes de los hombres. ¿Sí? Se equivocan los que miran la iglesia así. ¿Sí? Y específicamente, sí, ¿qué ocurre ahora? Creo que lo hemos hablado. Se lleva a cabo un sínodo. Como un gran convivio a nivel universal de la iglesia. Un sínodo con el propósito de escuchar los fieles. Escuchar los fieles, conocer su experiencia de vida, sus retos. Bueno, suena muy bueno. ¿Sí? Conocer cuál es la lucha de la vida de los feligreses, ¿sí? Dónde están en su fe, ¿sí? Suena muy bueno. Pero el peligro
El peligro en esto es hacer lo que unos intentan a través del sínodo, inclusive el líder del sínodo. ¿Qué intenta? Tomar tomar las opiniones, tomar los sentimientos de la gente, los feligreses, y decir, ok, necesitamos cambiar la doctrina, necesitamos cambiar lo que enseña la iglesia, la doctrina, para caminar con ellos, para acompañarlos en su caminata, para hacer su caminata más amena, hacer su caminata más fácil. Y lamentablemente, líderes del sínodo no hablan, no hablan nada de la urgencia de conversión de corazón. Conversión de corazón, lo que está al centro del mensaje evangélico, al centro de la buena nueva, la llamada conversión. No lo mencionan. Y tomamos en cuenta también, muchos laicos no están evangelizados. Muchos poco conocen su fe. Muchos, muchos, pocos son los que viven en ambiente de fe. ¿Sí? Al contrario, en gran número son formados por corrientes y modales seculares. Entonces sería un error dejarnos llevar por los sentimientos y las opiniones de laicos. Bueno, los protagonistas del sínodo dicen, que no nos dé miedo. No nos dé miedo ser sorprendidos por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene con sorpresas. No nos dé miedo ser sorprendidos por el Espíritu Santo. Quizás con cambios radicales, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de practicar la fe. El peligro con ese modo de pensar es olvidar que lo que enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Todo lo que enseña el Espíritu Santo se tiene que compaginar. Lo que enseña el Espíritu Santo se tiene que compaginar con las enseñanzas de Cristo. ¿Y qué nos dice Jesucristo del Espíritu Santo en el Evangelio? En una de las lecturas que eran opcional para el Evangelio el domingo. ¿Qué nos dice? El Espíritu Santo Jesús dice, el Espíritu de la verdad, Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Pues que nos muestra esto. No puede haber una ruptura. No puede haber una ruptura entre lo que enseña Cristo y por un lado, lo que enseña el Espíritu Santo por otro lado. No puede haber una ruptura, una división. ¿Sí? ¿Sí? Lo que enseña Jesucristo en el Evangelio y lo que ilumina el Espíritu Santo al guiarnos a la verdad completa, tiene que estar en armonía en unidad con lo que enseña Cristo. Contamos entonces con la garantía dada por Jesucristo, que el Espíritu Santo siempre nos guiará por caminos de la verdad y que siempre protegerá a la iglesia de errores y herejías. Por lo tanto, nos muestra la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo. Sí, pero escuchar qué nos indica, qué nos dice el Espíritu Santo para saber cómo proceder en el mundo, este mundo con tantos retos, cómo relacionarnos con el mundo moderno. Para eso tenemos que escuchar al Espíritu Santo y proteger, ¿sí? Y proteger ante amenazas y enseñanzas no cambiables, ¿sí? Proteger ante las amenazas hoy día, en contra de enseñanzas que no son cambiables, que la iglesia ha transmitido a través de los siglos desde el principio. Proteger y preservar intactas enseñanzas no cambiables. Bueno, un obispo de la Francia, el obispo Mark Elliot,
perdón, el obispo Mark Elliot de la Francia le advierte que en la Francia y países antiguos del cristianismo, en Europa, la fe se está muriendo. ¿Sí? No es ninguna sorpresa, la fe se está muriendo y dice este obispo, las verdades de la fe católica, las verdades de la fe católica están bajo amenaza por todo el mundo, no solo en Europa, no solo Francia, dice por todo el mundo. Y da el ejemplo que en su nación nativa, natal, en la Francia, que se ven cifras alarmantes de la declinación de fe, ¿sí? Señales de que está muriendo la fe en Francia. Entonces, en el año 1960, 94%, en el año 60, 94% de niños franceses eran bautizados. Bueno, entonces, adelantándonos al año 2020, solo 30% de niños fueron bautizados en Francia. Entonces bajó desde el año 60, de 94%, casi todos bautizados. Año 2020, solo 30% fueron bautizados. Bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo? Dice este obispo, Aliet, se manifiesta una silenciosa apostasía. Se manifiesta una silenciosa apostasía de la fe a nivel mundial. Y al usar el término una silencia apostasía, él está recordando las palabras de San Pablo II. Él mismo dijo, ¿sí? Que en el mundo, especialmente en Europa, está ocurriendo una silenciosa apostasía a la fe, ¿no? Y dice el obispo Aliet que al mismo tiempo no solo se ve una apostasía a la fe, personas que están ¿sí? Dejando la fe atrás y oponiéndose a la fe, pero también se ve persecución de cristianos, fuerte persecución de cristianos en diferentes partes del mundo. Entonces dice este obispo, es algo no visto, ¿sí? El fenómeno de la apostasía silenciosa de la fe, persecución al mismo tiempo, dice, es algo no visto en los 19 siglos anteriores de la iglesia. Así que es algo nuevo. Y entonces dicen, ya ponderará las profecías sobre el anticristo. El anticristo, ¿sí? Que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, que se manifestará en los últimos tiempos y será causa de apostasía para muchos. Y se ven señales hoy día preocupantes, y esto lo observa el obispo, señales preocupantes en la iglesia moderna que se está distanciando de esa llamada a la conversión. Señales muy preocupantes de la declinación de fe, ¿sí? Y la iglesia que corre el riesgo de cismas y divisiones hoy día. Está en riesgo cismas y divisiones hoy día. Cismas y divisiones hoy día entre los que quieren cambiar la iglesia con nuevas ideas, como con la bendición de unos homosexuales, ¿sí? Protagonistas aún dentro de la iglesia, altos niveles, ¿sí? Dar la luz verde a bendición de uniones homosexuales. Entonces hay división entre ellos, los que se apegan, los que quieren ser devotos, los que quieren ser fieles, los que se apegan a las enseñanzas ortodoxas, correctas de la madre iglesia. Entonces se ve algo muy peligroso. Ahí quizás una cisma del futuro, solo Dios sabe. Entonces el tiempo propicio, dice este obispo Aliet, tiempo propicio para nuevos santos, que surjan nuevos santos. Si no santos los cuales nos despiertan al mostrarnos que la iglesia se renueva, la iglesia se renueva, se regenera, no con las reformas externas, que la iglesia no se regenera, no se renueva con reformas externas, con reformas estructurales,
sino que la iglesia realmente se renueva con nueva vida con la reforma interior, del feligrés, feligrés por feligrés. Y dice eso este obispo. La iglesia tiene que responder. Nosotros como iglesia tenemos que responder a la llamada a la santidad universal. ¿Sí? De que todo feligrés bautizado está llamado a la santidad. Todo bautizado. ¿Sí? Que tenemos nosotros como iglesia responder a esa llamada es lo que se indicó en el Concilio Vaticano II. Así que la santidad no era solo para los sacerdotes, las consagradas a la vida religiosa, porque la santidad es una llamada para todo feligrés, todo bautizado católico. Nadie se puede salir de esa llamada. Bueno, entonces, pero este obispo dice que a pesar del crisis mundial de la iglesia, él se anima a ver grupos pequeños, ¿sí? Grupos pequeños, y los puede ver en la Francia, a pesar de que se está acabando la fe, pero de grupos pequeños, renovando la fe, con el fervor y compromiso. Dice que se manifiesta entre catecúmenos, buscando ser bautizados en la iglesia, buscando ser iniciados para participar de la vida sacramental de la iglesia. Él dice, eso es algo que da esperanza. Y dice en especial, grupos de jóvenes adultos. Grupos de jóvenes adultos se comprometen con la fe, ¿sí? En manera radiante. Grupos de jóvenes, en manera radiante, contagiosa. En estas melodías se ve el futuro de la iglesia. Observa el obispo. Esas melodías, ¿sí? Llenas de fe, de vigor, se ve el futuro de la iglesia como lo predijo el Papa Benedicto XVI. Iban a surgir pequeñas comunidades. Y dice el obispo, este obispo Aliet, esas comunidades de cristianos radicales serán atrayentes, serán atractivas para la gente que experimenta pobreza espiritual en un mundo donde Dios ya no tiene lugar. Voy a repetir, esas comunidades de cristianos radicales serán atrayentes para la gente que experimenta pobreza espiritual en este mundo donde Dios ya no tiene lugar. Qué palabras tan profundas. Dice, sí, los obispos hoy día católicos dicen, no se pueden quedar callados, no se pueden quedar callados. Y dice, yo creo firmemente que la misión profética de los obispos en el mundo de hoy es hablar de Dios. Voy a repetir, yo creo firmemente que la misión profética de los obispos en el mundo de hoy es hablar de Dios, el Dios que le da sentido a la vida del hombre, el único que puede llenar su corazón y actualizar sus aspiraciones existenciales. Palabras del obispo Aliet. Bueno, si nosotros miramos la acción del Espíritu Santo de manera auténtica, ¿sí? El Espíritu Santo realmente auténticamente actuando, vemos, sí, nos sorprende. El Espíritu Santo, claro que sí, sorprende. ¿Cómo? Nos sacude, ¿sí? Nos sacude, nos despierta de nuestra mediocridad espiritual. Nos despierta, nos sacude cuando estamos tibios en fe, ¿sí? Entonces nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña, entre otras cosas, no podemos acomodarnos al mundo de hoy día de la lujuria, donde prevalece tanto la influencia de la lujuria, ¿sí? No podemos acomodarnos a ese mundo de la lujuria, de una moralidad fácil, una moralidad relajada, que no requiere disciplina y sacrificio, ¿no? Entonces no podemos acomodarnos a relaciones fuera del matrimonio. Jamás podemos decir, eso está bien, ¿sí? Relaciones fuera del matrimonio como se promueve hoy día, aún por parte de católicos, inclusive líderes de la iglesia. El Espíritu Santo nos da la gracia, el Espíritu Santo nos da la gracia para resistir las corrientes seductivas, es decir, las corrientes seductivas
inmorales del mundo. El Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir esas corrientes. Y solo con la gracia del Espíritu Santo, solo con la gracia del Espíritu Santo, podremos dominar los deseos de la carne, como habla San Pablo en la carta a los Gálatas el domingo. Solo por el Espíritu Santo, su fuerza, podemos dominar los deseos de la carne, del egoísmo desordenado, ¿sí? Del yo querer satisfacer lo que quiere. Entonces, solo con el Espíritu Santo podemos, al contrario, vivir como una nueva creación en Cristo Jesús. Nueva creación en Cristo Jesús. En castidad, en pureza. Solo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y así dando, es un mundo donde se acepta todo, tanta inmoralidad, dando entonces testimonio contracultural en el mundo. Testimonio ya contracultural, que es lo que dice San Pablo en esa carta a los Gálatas. Procedan según el Espíritu. Procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje. Y después habla de otras cosas, San Pablo también. Y dice San Pablo, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, modestia, dominio de sí mismo. Sí, palabra de Dios, la carta a los Gálatas. Entonces quiere decir, entre otras cosas, que los que recomiendan darle comunión a personas divorciadas, que están viviendo fuera del matrimonio con otros, después de estar divorciados. Ellos que promueven comunión para esas personas, como unos en la iglesia hoy promueven. Están equivocados, muy equivocados. Y también los que dicen, aún desde la iglesia, que está muy bien bendecir parejas homosexuales, están supremamente equivocados. Contraponen a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, contraponen al Espíritu Santo, al pretender poder dar luz verde a esas cosas. Bueno, sin duda, el Espíritu Santo es suave, ¿eh? Es suave, es, supremamente tierno, sin duda. Pero también el Espíritu Santo viene como trueno a los apóstoles del Evangelio del Domingo. Viene como un trueno, sacude el lugar. El Espíritu Santo también es fuego, fuego que purifica corazones, fuego que destruye el pecado que nos aparta de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo primordial para todo seguidor de Cristo? Es ser purificado del pecado, ser purificado de todo lo que aparta de Dios, ¿sí? Todo lo que lo desvía del camino de Dios. El Espíritu Santo viene a hacer eso, ¿sí? Entonces nos sacude de esa manera, nos sorprende, ¿sí? Porque purifica corazones que están en pecado. ¿Y quién no está en pecado? Bueno, ¿quién mejor que la Virgen María? ¿Y quién mejor que la Virgen María? Para que nos ayude en la lucha, esa lucha tan difícil para ser discípulos fieles de Cristo en el mundo. ¿Quién mejor que la Virgen María? Ayer celebramos ¿qué? El memorial de María, madre de la iglesia. María, madre de la iglesia. Recordamos, María estaba presente con los apóstoles en anticipación, en anticipación, en preparación para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Sí? Nos dice Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús. Esto nos enseña algo muy importante. La oración tiene que estar al centro de la iglesia, ¿sí? Recalcar, la iglesia no es una organización social, sociológica, ¿sí? Es divina, es una entidad espiritual. Entonces la oración tiene que estar al centro de la iglesia. La oración tiene que mover, la oración es lo que tiene que mover, inspirar y guiar el corazón de la iglesia. Nos muestra ahí
los apóstoles unidos con María en oración, ¿sí? ¿Sí? Y es a través de la oración que vamos a poder discernir el movimiento auténtico del Espíritu Santo dentro de la iglesia, con oración, comunicándonos con Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y unidos a María en oración, a la María en oración, entonces así tenemos la aseguranza de no desviarnos por caminos erróneos. ¿Sí? Recordemos, en la Anunciación, María dio su sí al Señor, de siempre hacer su voluntad, ahí dio su sí. Por lo tanto, en María encontramos la criatura siempre, la criatura humana, siempre entregada a servir a Dios, como nadie más. A servir a Dios, entregada, y servir a los hombres con perfecto amor. María. San Juan Pablo II, gran devoto de María, también María, dijo, María nos muestra la importancia, María nos muestra la importancia de la perseverancia en la fe, ¿sí? Perseverancia en la fe, no solo por unos meses, no solo por unos años, ¿sí? No solo cuando me siento en un alto espiritual, sino a través del el trayecto entero de mi vida. María nos muestra, ¿sí? Que esa es la verdadera perseverancia en la fe, a través de toda la vida, ¿no? Se mostró perfectamente fiel, María. Desde anuncia la anunciación, ¿sí? Que era causa de gran alegría, hasta la agonía al pie de la cruz. Se mostró fiel. Sí, después de la muerte y resurrección de Jesús, en oración con los apóstoles. ¿Sí? Desde la cruz, Jesús le dice a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al discípulo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? Evangelio de ayer, celebrando María como madre de la iglesia. Sí, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces, con esas palabras que Jesús designa a María para ser madre de todos los feligreses. ¿Sí? Todos los feligreses. ¿Sí? Porque el discípulo San Juan nos representa a cada uno de nosotros. Está ahí representando a cada uno de nosotros. Entonces, por eso le damos veneración y honor a María como madre de la iglesia. ¿Sí? Nos dice el Evangelio. Desde aquella hora, el discípulo, hablando de San Juan, la acogió en su casa. La acogió en su casa. Esa es la tradición de la iglesia, es que San Juan, ¿sí? Acogió a María, ¿sí? La puso bajo su amparo, su protección, y la tradición dice que se fue con ella a vivir en Efesio. Entonces, lo que me pienso que dice la tradición de la iglesia. Entonces, sí, que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué nos enseña a nosotros esas palabras? Lo importante de acoger a María, por a María, recibir a María en nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas. Orar con María, como hicieron los apóstoles. Tan importante, ¿sí? Pues, la importancia de pedir su intercesión, encomendarle nuestras inquietudes y preocupaciones a nuestra Madre Espiritual, ¿sí? Especialmente en el resto del rosario, diariamente en familia. Tan importante. Y al hacer eso, ¿sí? Recordar qué importante estamos en el mes de María, mayo, mes de María, qué importante rezar el rosario, qué importante, sí, cultivar esa devoción a María, ¿sí? Y al hacer eso, cuando estamos entregándole a María todas las preocupaciones, todas las inquietudes a través del rosario, María sabes que María se encuentra. Así como María se encontró al pie de la cruz de Jesús, se encuentra con nosotros, podemos decir, al pie de nuestras cruces. Está con nosotros a través de todo dolor, todo sufrimiento que enfrentamos. ¿Sí? ¿Sí? Todo lo que nos ha quizás ¿sí? aplastado al suelo, María está ahí con nosotros, con nosotros. Entonces nosotros, inspirados por María, abramos nuestros corazones, abramos el corazón, nuestras mentes al Espíritu Santo, inspirados por María. Sí, Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles y así entonces transformó. Vemos en Hechos de Apóstoles, transformó hombres débiles, transformó hombres débiles, cobardes, que habían abandonado a Cristo en la hora de la verdad.
con la excepción de San Juan, que estuvo al pie de la cruz. Entonces, el Espíritu Santo lo hace ¿qué? Hace de esos hombres débiles embajadores valientes en el mundo, mensajeros valientes en el mundo, dispuestos a morir por las verdades de Cristo. Y todos murieron por Cristo. El único que no sufrió el martirio fue, claro, que San Juan, ¿no? Entonces, asimismo, el Espíritu Santo que iluminó, que llegó, iluminó a los apóstoles, que nos ilumina a nosotros con su sabiduría, nos llena a nosotros de valentía. Somos hombres y mujeres débiles. Nos llena de valentía para ser testigos de la presencia viviente de Jesucristo resucitado en el mundo moderno. Pues que Dios los bendiga. Ojalá que vamos generosos con la campaña, ¿sí? Tomar en cuenta qué importante esta radio católica, donde se hablan cosas que no se van a oír en ninguna otra parte, ¿sí? En el mundo que vivimos. Entonces, qué importante apoyar esta misión de Radio Católica, Jesús con María, unidos por Cristo y María. Claro que sí, que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias por sus oraciones y gracias por el espacio este día aquí en la radio, en el Ministerio Unidos por Cristo y María. Ok. Una persona, disculpe, una persona de la comunidad de Turlock nos llamó aquí y nos dice que le preguntemos cómo está, cómo se siente y le envía saludos. Ok, le mando saludos, sí. Bien, gracias. Estoy bien, gracias, sí, sí. Ajá. Los he hecho por menos. Los he hecho Bueno, por menos, ya. Ajá. muy bien. Sí, Qué sí, sí. bueno, gracias a Dios. Ok, que Dios bendiga a ellos y que sigan adelante. Amén. Bueno, pues ahí está la respuesta del padre Álvaro para usted que preguntaba y pues nuevamente gracias y pues bueno, aquí para la próximo martes, primeramente Dios. Los mediante. Ok, ok. Pues, muchas gracias. Dios bendiga. Ok, Gracias. de nada. Radio Católica, unidos por Cristo y María.